Con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. El Papa Francisco ha muerto, pero mientras algunos escuchaban la noticia con lágrimas, otros rostros se oscurecieron en terror, porque su muerte es el cumplimiento de una profecía. Una antigua profecía ocultada durante siglos en los archivos secretos del Vaticano, la profecía de San Malaquías. Hace 900 años, el monje Malaquías caminaba por las calles empedradas de Roma cuando fue arrebatado por una visión. No fue un sueño ni una alucinación, sino un destello del futuro de la Iglesia Católica. En un trance profundo, Malaquías presenció algo imposible, una larga procesión de papas, uno tras otro, avanzando por los siglos hasta llegar al final de los tiempos. Malaquías escribió las revelaciones en 112 frases en latín, cada una con un símbolo y una advertencia para cada futuro pontífice. El número 112, Pedro el Romano, sería el último papa, y después de él no habría más papas, solo juicio. Hoy, el último nombre ha sido tachado, porque el Papa Francisco era el número 112. Desde Celestino II, tal como Malaquías lo había escrito, Francisco fue el último eslabón de una cadena profética que comenzó hace 9 siglos. Los primeros 111 lemas son breves, poéticos y llenos de símbolos que describían con asombrosa precisión a cada pontífice, su escudo, su origen, su carácter o su destino. Pero cuando llegó al último, el tono cambió. Ya no era una simple frase, el número 112 es largo y aterrador, una advertencia. La profecía de San Malaquías dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. La profecía nos da 3 pistas sobre el último papa, 3 datos claros y específicos. Sería el número 112, se llamaría Pedro, y su origen sería de la ciudad de Roma, además de vivir tiempos de tribulación. Francisco es, sin discusión, el papa número 112, desde Celestino II, tal como lo marcó San Malaquías. Durante siglos, se pensó que el último papa sería un hombre llamado Pedro, nacido en Roma, un nombre fácilmente identificable, pero la profecía, como todas las revelaciones antiguas, hablaba en símbolos. Y ahora, mirando hacia atrás, todo encaja con una claridad perturbadora. Francisco nació en una casa modesta del barrio de Flores en Buenos Aires, pero su sangre no era argentina, era italiana. Sus padres, provenientes del Piamonte, al norte de Italia, emigraron buscando un futuro más digno para sus hijos en Argentina. Francisco era romano por linaje, por herencia, por raíces profundas que lo conectaban directamente con el corazón espiritual de la Iglesia, y su nombre, Pedro. Realmente no era Pedro como marca la profecía, su nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio. Cuando fue elegido papa, le preguntaron qué nombre quería tomar y él no dudó, miró al cardenal y contestó: Francisco. No eligió un nombre imperial ni doctrinal, sino el de San Francisco de Asís, el hombre que dejó todo para abrazar a los leprosos. Pocos recuerdan que el nombre real de este santo era Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, hijo de Pedro, un hombre marcado por el nombre más simbólico de todos, Pedro. Así, el Papa Francisco se convirtió en la figura exacta que la profecía había descrito.
La tercera revelación de la profecía dice: pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. El pontificado de Francisco no fue un reinado de tranquilidad ni un tiempo de gloria religiosa. Fue exactamente lo que la profecía anunció: tribulación. Su propia fe empezó de manera traumática. Cuando era joven, comenzó a sentir molestias en el costado, una fiebre persistente y luego, el aire comenzó a faltarle, no podía respirar. Tras una grave infección pulmonar, los médicos decidieron extirparle parte del pulmón derecho. La operación fue arriesgada y el postoperatorio doloroso. Pasó días enteros sin poder levantarse, pero fue en esa habitación fría llena de tubos y batas blancas donde se enfrentó a la fragilidad de la vida. Comprendió que no era invencible y que la muerte podía llegar sin avisar. No tuvo miedo. Tuvo claridad. Mientras los demás oraban por su salud, él oraba por algo más profundo: entender el propósito de su dolor. No pedía que se le quitara el sufrimiento, sino que ese sufrimiento sirviera para algo. No volvió a ser él mismo. Supo que cada respiro era un milagro y que si Dios lo había dejado vivir, era porque aún tenía algo que hacer. Francisco no fue un papa fácil de seguir. Desde su primer día como papa, enfrentó críticas por ser el primer papa no europeo, por ser jesuita. Durante su papado, la Iglesia fue golpeada por escándalos de abusos sexuales. Las víctimas alzaron la voz y el clamor por justicia ya no podía ser ignorado. Francisco no escondió la gravedad de la situación, pidió perdón públicamente, lloró con las víctimas y comenzó una reforma profunda para acabar con la impunidad. Pero no fue fácil. Detrás de cada caso había silencio institucional, estructuras de poder y redes que resistían cualquier intento de transparencia. A esa herida se sumó otra: la polarización interna. Durante su papado, las grietas entre los cardenales se hicieron más visibles, con tensiones entre progresistas y conservadores. Algunos lo acusaron de ser relativista y ambiguo, otros lo compararon con Lutero. Pero él no respondió, solo siguió adelante con un rostro sereno. Sabía que no había llegado para gustar, sino para servir. El pontificado de Francisco coincidió con uno de los periodos más caóticos del mundo moderno. Guerras, persecuciones, crisis climática y económica, y la pandemia de COVID-19. En medio de todo esto, Francisco se quedó solo en una plaza de San Pedro vacía. Bajo la lluvia, frente al Santísimo expuesto. Esa imagen silenciosa fue una fotografía del alma del mundo. En esa noche, cuando parecía que Dios mismo se había escondido, Francisco alzó la voz. Dijo: no estamos solos. Fue uno de los momentos más potentes de su pontificado. En el mayor desamparo colectivo, eligió quedarse en pie. Mientras el número de fieles disminuía y la fe tradicional era cuestionada. En uno de sus viajes más audaces, fue a Irak, un país devastado por la guerra. Allí se reunió con líderes musulmanes y cristianos y clamó por una convivencia más fuerte que el miedo. Tendió la mano a líderes musulmanes, judíos y ortodoxos. Firmó con ellos un documento histórico sobre la fraternidad humana. El legado de Francisco es algo más difícil de construir y más imposible de destruir. No dejó un palacio ni estructuras monumentales,
sino algo más importante, un legado. Fue el Papa que rompió el protocolo, que bajó del balcón papal para estar al nivel del pueblo. Francisco no buscó imponer, sino escuchar. Prefirió la coherencia al aplauso y la verdad al cálculo político. Su legado es haberle devuelto al mundo la imagen más auténtica del cristianismo. El pontificado de Francisco fue un testimonio continuo de su profunda convicción y su compromiso inquebrantable con los valores cristianos. No solo fue un líder espiritual para millones de fieles, sino también una figura desafiante ante las estructuras del poder. En su forma de liderar, fue un papa de contraste. Su humildad personal y su cercanía a los más necesitados lo hicieron popular entre aquellos que sentían que la Iglesia, en ocasiones, se había apartado de sus raíces. Por otro lado, sus reformas dentro del Vaticano y sus posturas en temas delicados, como la protección de los menores y el trato a los inmigrantes, fueron vistas con recelo por aquellos que mantenían una visión más tradicional de la Iglesia. La reforma de la Curia Vaticana fue una de las iniciativas más ambiciosas de su papado. Francisco reconoció que la Iglesia Católica no podía seguir siendo una institución que operara a puerta cerrada, alejada de la realidad de los pueblos. Decidió abrir las puertas del Vaticano y llevar a la Iglesia hacia una visión más inclusiva y solidaria. A lo largo de su papado, luchó por la transparencia dentro de la Iglesia, enfrentando las viejas estructuras de poder. Sin embargo, su lucha fue ardua, ya que se encontró con una resistencia significativa de aquellos que se aferraban a la forma tradicional de operar de la Santa Sede. Pero la reforma de Francisco no solo se limitó a cuestiones administrativas dentro del Vaticano. Su visión era global y abarcaba temas de justicia social, pobreza, paz y ecología. En 2015, emitió la encíclica Laudato Si, un llamado urgente a la acción contra el cambio climático. En este documento, Francisco advirtió sobre la crisis ambiental que enfrentaba el planeta. Subrayó la necesidad de un enfoque integral para solucionar los problemas sociales y ambientales, haciendo un llamado a la solidaridad entre las naciones. Dijo que el cuidado de la tierra era, de hecho, un acto de fe y responsabilidad moral. La encíclica fue un recordatorio de que los desafíos ambientales no podían ser separados de los temas de pobreza y justicia social. A través de ella, Francisco demostró que la Iglesia debía ser una voz activa en la defensa del medio ambiente y en la lucha contra la injusticia que afecta a los más vulnerables. En su papado, Francisco también se destacó por sus llamados a la paz en lugares devastados por el conflicto. ¿Crees que Francisco fue el último papa? Deja tu comentario. Uno de sus actos más valientes fue la mediación en los diálogos de paz entre Colombia y las FARC. La paz, en su visión, no solo era un objetivo político, sino un camino espiritual. En su mensaje al mundo, siempre insistió en que la paz no se alcanza solo mediante acuerdos formales, sino que debe ser fruto de una reconciliación profunda entre las personas, basada en el perdón, la humildad y el respeto mutuo. En 2016, durante su visita a Colombia, Francisco participó en un acto histórico que fue el punto culminante de un largo proceso de paz en la nación, donde miles de víctimas del conflicto armado encontraron en el Papa una figura de consuelo y esperanza. Uno de los aspectos más importantes de su pontificado fue su énfasis en la misericordia. Francisco veía la misericordia como la esencia del Evangelio,
y a través de su vida y acciones intentó devolverle a la Iglesia el rostro misericordioso de Cristo. Durante el Año Santo de la Misericordia, convocado en 2015, Francisco hizo un llamado a la Iglesia para que fuera más acogedora y compasiva, especialmente con aquellos que se sentían marginados por sus pecados o por las estructuras eclesiásticas. La puerta santa que abrió en Roma simbolizaba el acto de acogida y perdón, abriendo un espacio para todos, sin importar su pasado. Esta visión transformadora de la Iglesia como un lugar de perdón y compasión marcó profundamente su pontificado. Intentó restaurar la confianza en la institución ante los escándalos y las crisis de credibilidad que la afectaban. Sin embargo, no todo fue paz y armonía durante su papado. Francisco también tuvo que lidiar con críticas internas y externas. El hecho de que un papa argentino fuera elegido fue, para muchos, un signo de que la Iglesia se estaba alejando de las formas tradicionales. La globalización, que trajo consigo una mayor diversidad cultural y religiosa, también afectó a la Iglesia, y el Papa Francisco representaba ese cambio hacia una mayor inclusión y apertura. La postura de Francisco en cuestiones como el matrimonio homosexual, la igualdad de género y el trato a los inmigrantes y refugiados lo colocaron en una posición controvertida dentro de la Iglesia, y muchos lo acusaron de ser demasiado progresista. Sin embargo, él se mantuvo firme en sus creencias, siempre insistiendo en que la misión de la Iglesia era la de sanar, no la de condenar. Además, las tensiones dentro de la propia Iglesia Católica fueron una constante durante su papado. Los enfrentamientos entre conservadores y progresistas se intensificaron, y el Papa Francisco se vio en la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre las diferentes voces dentro de la institución. A pesar de las críticas, nunca abandonó su visión de una Iglesia más inclusiva, más dialogante y más abierta a la realidad del mundo actual. Su llamado a la sinodalidad, es decir, a caminar juntos como Iglesia, uniendo a todos los miembros del pueblo de Dios, fue una invitación a la reflexión profunda sobre cómo la Iglesia debía involucrarse en el mundo moderno. En el ámbito de la Iglesia Universal, Francisco también trabajó incansablemente para fortalecer el diálogo interreligioso. Este fue otro de sus legados más importantes. En su histórica visita a Abu Dhabi en 2019, firmó un acuerdo con el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, en el que se comprometieron a promover el diálogo y la paz entre el cristianismo y el islam. Este gesto fue un paso significativo para romper con siglos de tensiones entre ambas religiones y demostrar al mundo que la fe podía ser una fuente de unidad, no de división. Al final de su papado, a pesar de las críticas y desafíos, Francisco dejó una marca indeleble en la Iglesia. Su legado es un llamado a la misericordia, la reforma, la paz y la unidad. Lo que parecía ser un pontificado lleno de tribulaciones y conflictos, terminó por ser un periodo en el que la Iglesia, bajo su liderazgo, reafirmó su vocación de servicio y esperanza para un mundo que tanto lo necesitaba. Su papado fue una lección de cómo vivir la fe en tiempos de oscuridad y tribulación, y de cómo un líder, aún en medio de la adversidad, puede ser un faro de luz para millones. No te olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario y tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.